Hola, mi nombre es Jonathan Plata Cruz y en la presentación se abordarán temas de transformaciones 2D aplicadas a imágenes digitales, especialmente a las operaciones de rotación y escalado desde una perspectiva orientada a la programación y los fundamentos de animación digital. Este trabajo está enfocado para la materia de fundamentos y diseños de animación de la carrera de informática de la UMSA. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un personaje de un videojuego puede girar instantáneamente cuando cambia de dirección? ¿O cuando un objeto puede aumentar de tamaño cuando recogemos un poder especial? ¿O incluso cómo una interfaz puede hacer zoom sobre una imagen sin que nosotros notemos lo que ocurre detrás? Cuando jugamos o utilizamos una aplicación, estos efectos parecen completamente normales. Los vemos tan seguido que rara vez pensamos en ellos. Pero si nos detenemos un momento, aparece una pregunta interesante. ¿Cómo logra una computadora hacer todo esto? ¿Sabes por qué es? Es porque la computadora no ve personajes, no ve enemigos, no ve botones, no ve imágenes como nosotros. Lo único que Ratón, ¿y lo tiene que son veías en datos video almacenados había en memoria. algo, pa? Entonces, ¿Qué es cuando una ese imagen algo? gira, aumenta ¿Son de tamaño o gremlins? se reduce, en Imaginemos realidad que está podemos ocurriendo algo encogernos hasta el mucho más tamaño de un interesante detrás electrón de y escena. autoinyectarnos en un clic En de este ratón. video Si vamos a explorar desmontaras tu ratón, precisamente ello. verías que es una No nos máquina vamos a muy limitar simple. a usar Tiene un par de funciones ya hechas botones o y un librerías sistema que para realizan detectar las el movimiento y la transformaciones distancia. automáticamente. Puede que tengas Vamos a un ratón intentar óptico entender que cómo hace estas. ocurre realmente, cómo está representada una imagen, cómo una computadora sabe dónde colocar cada elemento y cómo las matemáticas permiten que una imagen pueda rotarse o escalarse correctamente. Para comenzar, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente una imagen digital para una computadora? En este momento estamos observando la imagen de una taza. Es probable que ninguno de nosotros tenga dudas sobre lo que estamos viendo. Podemos identificar fácilmente su forma, sus colores, sus bordes e incluso algunos detalles de su superficie. Nuestro cerebro hace este proceso de manera automática. Ni siquiera necesitamos pensar demasiado para reconocer que se trata de una taza. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿La computadora también ve una taza? La respuesta es no. Y esto es algo que suele sorprender cuando comenzamos a estudiar gráficos por computadora. Para nosotros, esta imagen representa un objeto. Para la computadora, en cambio, esta imagen no es una taza, tampoco una fotografía, ni siquiera es una imagen en el sentido en el que nosotros la entendemos. Lo único que existe para la computadora son datos, números almacenados en memoria, y a partir de esos números es capaz de reconstruir lo que nosotros vemos como una imagen. Entonces, surge una pregunta importante. Si la computadora no ve una taza, ¿qué es exactamente lo que está almacenando? Para poder responder esta pregunta, vamos a acercarnos poco a poco a la imagen. A esta distancia todavía seguimos viendo una taza. La imagen parece continua, los colores parecen suaves, las curvas parecen perfectamente definidas y todo parece estar compuesto por una sola superficie. Pero esta apariencia es en cierto modo una ilusión. A medida que continuamos ampliando, se empiezan a adoptar pequeños bloques de código, como por ejemplo en esta línea. Al principio apenas son perceptibles, pero sin embargo cuando uno se acerca más, se vuelven más evidentes. Aquí encontramos uno de los conceptos más importantes de todo este tema. Estos son los pequeños cuadrados que reciben como nombre píxeles. Los píxeles son la unidad básica que compone una imagen digital. Podemos pensar en ello como pequeñas piezas de rompecabezas. Cada pieza contiene una pequeña cantidad de información visual. Por sí sola no significa demasiado, pero cuando millones de ellas trabajan juntas pueden representar fotografías, ilustraciones, videojuegos, animaciones y en cualquier otro contenido visual que podemos ver en una pantalla. Observemos que la zona de la imagen, lo que antes parecía una superficie lisa, ahora está formado por muchos cuadros individuales. En zonas de color absoluto, concreto, no se notan, pero en los bordes ahí se ve mucho más claro. Por ejemplo acá, se notan mucho más los píxeles. En estas imperfecciones se notan los píxeles.
haciendo contraste con el fondo y ciertas regiones se notan mucho más los píxeles. Algunos son más claros, otros son imperceptibles, algunos tienen tonos ligeros, distintos, y es precisamente la combinación de todos ellos que es lo que produce la ilusión de una imagen. Por ejemplo, en este pequeño recuadro de acá, aunque parece insignificante, es una pieza fundamental dentro de la imagen. Ahora imaginemos que eliminamos este píxel. Probablemente no notaríamos ninguna diferencia. Pero si eliminamos miles de millones de píxeles de la imagen, comenzará a deteriorarse rápidamente. Y esto nos permitirá entender algo más importante. La imagen completa depende de la distribución de cada uno de sus píxeles. Otra forma de entenderlo es pensar desde lejos, que vemos una imagen completa. Pero cuando nos acercamos descubrimos que está formado por cientos de miles de piezas pequeñas. Con la imagen digital ocurre exactamente lo mismo. Desde lejos vemos una taza, desde cerca vemos píxeles. Bien, ahora para una computadora no basta con saber qué color tiene cada píxel. También necesitas saber dónde se encuentra. Porque ahora si todos los píxeles estuvieran mezclados sin ningún orden, ¿sería posible reconstruir la imagen? Pues no, necesitamos saber dónde están posicionados. La posición es tan importante como el color. Por lo tanto, cada píxel ocupa una posición específica dentro de una cuadrícula. Por ejemplo, aquí podemos observar una cuadrícula dentro de la imagen. Podemos imaginar la imagen como si fuera una enorme tabla por filas y columnas. Cada celda corresponde a un píxel y cada píxel tiene una dirección única. Por ejemplo, este píxel podría encontrarse en una coordenada específica. Si lo vemos como en una matriz, el primer píxel de esta ubicación llegaría a ser la posición 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y sucesivamente para completar toda la matriz. Y gracias a estas coordenadas la computadora sabe exactamente dónde deben colocarse cada color para construir correctamente la imagen. Y aquí es donde empezamos a acercarnos al verdadero tema de este video. Porque cuando hablamos de rotar una imagen, ampliar o reducirla, realmente no estamos transformando una taza, sino estamos transformando una fotografía. Lo que estamos transformando son las posiciones de todos estos píxeles. Mostrar algunos píxeles puede ser complicado. Cada uno de estos píxeles tiene una ubicación única. Y si queremos que la imagen gire o cambie de tamaño, tendremos que calcular nuevas posiciones para todos ellos. En una imagen pequeña esto podría parecer sencillo, pero las imágenes reales suelen contener cientos de miles o incluso millones de píxeles y cada uno de ellos debe ser procesado correctamente. Ahora que sabemos que una imagen está formada por píxeles organizados mediante coordenadas, podemos comenzar a estudiar una de las transformaciones más comunes en gráficos por computadora, el escalado. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra escalado, normalmente pensamos en aumentar o disminuir el tamaño de un objeto, y en efecto, eso es exactamente lo que percibimos visualmente. Por ejemplo, observamos esta imagen. Actualmente se encuentra en su tamaño original. Si aumentas el tamaño, obtenemos algo como esto. La imagen sigue siendo la misma. Seguimos observando el mismo rostro, los colores siguen siendo los mismos, los detalles principales siguen estando presentes. Sin embargo, ahora ocupa más espacio en la pantalla. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué cambió realmente? ¿Por qué este rostro sigue siendo el mismo? Los ojos siguen estando en la misma posición relativa, la nariz sigue estando debajo de los ojos, la boca sigue estando debajo de la nariz, aunque no hay nariz. La estructura general de la imagen no cambió. Lo único que cambió fue su tamaño. Ahora podemos ampliarla aún más, luego más, y aún más, después reducirla nuevamente.
En todos los casos seguimos viendo el mismo objeto. Simplemente cambia la cantidad de espacio que ocupa dentro de la pantalla. Desde este punto de vista esto parece algo extremadamente sencillo. Incluso podría parecer una operación trivial. Pero cuando comenzamos a analizar qué ocurre internamente, descubrimos la situación es un poco más interesante. ¿Por qué la computadora no puede simplemente decir, haz la imagen más grande? Necesita una forma precisa de calcular cómo debe verse la nueva versión. Debe determinar dónde se ubica cada elemento de la imagen después de la transformación. Pues recordemos algo importante. Esta imagen está formada por píxeles, muchos píxeles, y cada uno ocupa una posición específica. Por lo tanto, cuando ampliamos la imagen, de alguna manera debemos trabajar con las posiciones de esos píxeles. Observamos esta región de la cara. Aquí tenemos varios píxeles formando una parte del rostro. Cuando la imagen aumenta, parece separarse entre sí. Las distancias cambian. La imagen ocupa más espacio. Y precisamente esa idea fue fundamental para entender el escalado. Para comprender mejor qué ocurre, vamos a simplificarlo en un nuevo problema. Vamos a entrar aquí en el plano cartesiano. En lugar de trabajar en una imagen completa, imaginemos que solamente tenemos un punto. Un único punto dentro de un plano. Porque si entendemos cómo aumenta la escala de coordenadas, estaremos mucho más cerca de entender cómo aumenta la escala de una imagen completa. Aquí tenemos un punto en la posición 2, 2, 2 del plano cartesiano. Ahora imaginemos que queremos duplicar el tamaño respecto al origen. ¿Qué significa realmente eso? Queremos hacer que la distancia entre el origen sea el doble. El punto se aleja, la distancia aumenta, ahora ocupa una nueva posición. Y aunque parezca que cambió, simplemente acabamos de realizar la idea básica detrás del escalado. Antes estaba en la posición 2,2, ahora está en la posición 2,4. La dirección se mantiene, lo que cambia es la distancia. Ahora imaginemos que en lugar de un único punto queremos muchos puntos trabajando juntos. Por ejemplo, los puntos que forman una figura o miles de píxeles que forman nuestro rostro en el pixel art. Si todos esos puntos aumentan su distancia de manera proporcional, la figura completa crece. Y aquí podemos verlo claramente. Todos los puntos cambian la distancia con respecto a un origen, que en este caso sería la parte baja derecha. Todos aumentan una distancia entre ese punto. Sin embargo, todavía no hemos respondido a la pregunta más importante. ¿Cómo calcula realmente la computadora esas nuevas posiciones? ¿Cómo sabemos dónde debe colocar cada punto después de la transformación? Para responder eso necesitamos comenzar a trabajar con coordenadas de forma más sistemática y posteriormente introducir una de las herramientas más utilizadas en gráficos de computadora, las matrices de transformación. Esta sección puede ser algo complicada, así que vamos a continuar explicándola. Hasta ahora hemos hablado de imágenes, píxeles y coordenadas. Sin embargo, todavía no hemos escrito una sola línea de código. Así que vamos a construir un ejemplo desde cero para observar cómo una computadora puede representar y transformar elementos gráficos. Para simplificar el problema, todavía no trabajaremos con imágenes completas. Comenzaremos con algo mucho más sencillo, un único punto dentro de un plano. Para crear el área de dibujo, primero tenemos que crear un documento HTML. Cualquiera, yo voy a ponerle el nombre de index.html. Y estoy usando la herramienta de Visual Studio Code como un editor de texto estándar para editar código. Muchos de los programadores ya saben de qué estoy hablando. Voy a iniciar un servidor local para poder ver todos los cambios que tengamos.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es crear una estructura HTML estándar, que es muy conocida, muy fácil de hacer. Para ello también utilizaremos un elemento Kanban. Canvas. Que le vamos a poner un identificador único llamado Canvas, junto con otra etiqueta de tamaño que va a ser definida en 800 píxeles y una altura de 600 píxeles. Hasta aquí el elemento funciona como una superficie de dibujo en la que podemos imaginar como si fuera una hoja en blanco, la cual JavaScript puede dibujar líneas, puntos, figuras e incluso imágenes, por lo cual solamente necesitamos un área donde represente nuestra coordenada. Una vez escrito esto, necesitamos abrir una etiqueta donde vamos a ejecutar nuestro código de JavaScript. Se usa la etiqueta script. Definimos una constante de nombre canvas. Y esta va a ser igual. Esta va a ser referencia al documento, a esta parte del documento, que la vamos a traer directamente por el ID. Canvas. Hasta aquí ya tenemos una constante que hace referencia al elemento que acabamos de crear. Es similar a localizar un objeto dentro de una página web para poder manipularlo posteriormente. Ahora, para obtener el dibujo tenemos que crear la siguiente constante. Una constante ctx, que va a ser canvas.getContext. No es getContext. Este contexto será nuestra herramienta principal de dibujo. A través de él podemos crear líneas, círculos, rectángulos o cualquier otro elemento visual. Antes de trabajar con coordenadas sería útil visualizar un sistema de referencia. Para ello dibujaremos ejes. ctx. Si no me equivoco, el código está bien así. Sí, si no me equivoco está bien. Tenemos que poner un ctx stroke. Y yo lo guardo. La primera línea dibuja un eje horizontal, la segunda línea dibuja un eje vertical. Ahora tenemos algo parecido a un plano cartesiano. Acá está, ya se ve, ya se puede visualizar. Solo son dos líneas, eje horizontal y eje vertical. Ahora creemos un punto. Voy a crear una constante que va a tener las coordenadas de mi punto. En el eje X va a tener una posición de 200 píxeles. Y en el eje Y va a tener una posición de 200 píxeles también. Aún no lo hemos puesto. Aquí tenemos que utilizar un objeto para poder representar el punto. Se tiene dos propiedades. La del eje X, que es toda esta de acá, y la de eje Y. Estas propiedades indican la posición dentro del plano. Ahora, si observamos este objeto todavía no aparece nada en la pantalla, ¿verdad?
recargo y no aparece nada. Es porque hasta ahora solamente hemos almacenado la información. Hemos declarado una variable. Todavía no hemos dibujado nada. Para poder dibujar el punto tenemos que tener el siguiente código. ctx.beginpath ctx.add seguido de punto.x, punto.y. 6,0 mat por 2 y esto se va a dibujar ctx.fill y hacemos esto y recargamos. Aún no aparece. A ver, deberíamos estar dibujando un círculo pequeño visualmente que actuará como nuestro punto. Ahora tenemos que mostrar el resultado. Ahora sí podemos ver el punto dentro de la pantalla. Este punto va a ser el sujeto de prueba, pero no me aparece. Déjenme revisar. No es art, es arc. Ahí está, nuestro punto ya aparece. Perfecto. Y este punto será nuestro sujeto de prueba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este punto escale? ¿Cómo podemos alejarlo del origen? Para ello vamos a crear un factor de escala. Que lo vamos a poner acá. Const escala va a ser igual a el doble. Nuestro valor, cuando queremos ampliar nuestra coordenada, es un valor de 2, que significa que vamos a duplicar la distancia. Ahora vamos a aplicar la escala. Y vamos a crear otra constante que va a ser el punto escalado, que va a ser igualmente un objeto que va a tener como coordenada x a punto x por escala, y en y va a tener lo mismo, punto y por escala. Aquí me da un error porque estoy usando mal la variable. A ver, observamos cuidadosamente lo que está ocurriendo. La coordenada x origen va a pasar de 200 a 400 al multiplicarse por 2, y la coordenada y va a ser lo mismo, va a pasar de 200 a multiplicarse por 2 a 400. Por lo tanto, la posición va a ser el doble de distancia de la anterior, y esto también lo vamos a dibujar. Vuelvo a hacer un beginpath, un arco, pero aquí ya no hago referencia al punto anterior, sino voy a hacer referencia al punto escalado, y lo propio en el otro. Lo guardo y ya se ve. Se ve perfecto. Por si acaso la referencia es el punto de acá. Por si no se entendía. Voy a quitar esto. La distancia es medida desde este punto. Este va a ser nuestro punto origen. Voy a hacer un punto origen, por si acaso. Origen va a ser 0 y 0. Y vamos a dibujar otra vez todo esto. Miren, aquí está, apenas si se logra ver mi punto origen. Acá están la distancia entre los dos puntos. Esa es la primera parte en la que estamos intentando dibujar. Estamos dibujando ambos puntos y podemos hacer la comparación del nuevo punto, el punto original, con el nuevo.
Y aquí aparece una idea fundamental que utilizaremos durante el resto de la presentación. No hemos ampliado la imagen, no hemos transformado la figura, no hemos aplicado ningún efecto visual complejo, simplemente hemos calculado nuevas coordenadas. Sin embargo, este mismo principio es la base de transformaciones mucho más avanzadas. Ahora imagina que en lugar del único punto tenemos 4 puntos formados en un cuadrado, a cientos de puntos formados en una figura, o incluso miles de píxeles formados en una imagen completa. ¿Qué ocurriría si exactamente la imagen lógica de todos ellos? Esa será la siguiente etapa de nuestro análisis. Primero lo que hice fue definir una serie de coordenadas, que aquí están, van a tener una forma de una casa. Y luego representar el punto dentro de un plano. Para eso está la función. Si observamos estos valores de forma individual, no parecen decirnos mucho. Sin embargo, cuando comenzamos a conectar estos puntos parecen una figura reconocible, en este caso la de una casa. A continuación creé una función por unir estos puntos mediante líneas, que es la de dibujar casa. Tiene 2 parámetros de entrada, que son los puntos y el color. Y aquí está la función para, que es bastante simple. Comienza con un punto, luego después dibuja líneas hacia los demás vértices y además cierra la figura. Ahora os muestro. Ahí está. La primera es la casa azul. La casa realmente no existe dentro del programa, lo único que existe son coordenadas. La figura aparece porque el navegador conecta esos puntos utilizando líneas. Ahora vamos a aplicar una transformación. En el caso utilizaremos una escala de 1.5. Aquí estamos abajo. Aquí está, casa escalada. Primero lo que se hizo fue definir la escala. Acá está, la constante de escala de 1.5. Luego definimos la constante casa escalada, donde será aplicada la transformación. En este fragmento es probable que la parte más importante de todo el ejemplo, porque aquí es donde realmente estamos transformando la figura. Lo que hace map es recorrer la matriz. En este caso no es una matriz, es un... Bueno, sí, es un array de objetos. Recorre cada índice del objeto y lo va transformando uno por uno y va a devolver una matriz con todas las coordenadas transformadas. Y aquí dibujamos las casas. Dibujar casa 1, al menos la primera función que se llama es la casa azul y la segunda va a ser la casa escalada de color rojo. Y ahí se muestra. Podemos observar el resultado de la casa azul corresponde a la figura original. La casa roja corresponde a la figura escalada. A simple vista parece que simplemente aumentó de tamaño a la casa, pero internamente ocurrió algo diferente. No ampliamos la imagen, no ampliamos el dibujo, ni siquiera ampliamos una casa. Lo único que hicimos fue modificar las coordenadas. Lo que las líneas dependen de esas coordenadas, las líneas completan el cambio de tamaño automáticamente. Y esta idea es exactamente la misma que se utiliza cuando trabajamos con imágenes. La diferencia es que una imagen puede contener cientos o miles o incluso millones de elementos, pero el principio sigue siendo el mismo. Se calculan nuevas posiciones y a partir de esas nuevas posiciones aparecen las transformaciones visuales. Sin embargo, aquí un detalle interesante es observar que la casa creció alejándose del punto de origen, que en nuestro caso va a ser la esquina superior izquierda. Es decir, que esto genera una pregunta importante. ¿Qué ocurre si queremos que la casa crezca desde su propio centro? ¿O qué ocurre si queremos girarlo? Para responder esas preguntas necesitamos una herramienta matemática mucho más poderosa, las matrices de transformación, que ahora lo vamos a interiorizar mucho más. Hasta ahora hemos utilizado factores de escala mayores a 1. Por ejemplo,
código, déjeme revisar. La escala es de 1.5. Si la subo, la imagen aumenta aún. Sigue siendo grande, 2.5. Y en 1.5 era igual, la casa era grande. Cuando utilizamos estos valores, la figura aumenta de tamaño, porque las coordenadas se alejan progresivamente del origen. Y se puede ver claramente aquí en la figura de la casa. Visualmente observamos una figura más grande, pero matemáticamente lo que estamos haciendo es incrementar la distancia. Ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. En vez de utilizar un valor mayor a 1, vamos a utilizar un valor menor a 1. En este caso va a ser 0,5. Aquí estamos utilizando un valor menor a 1 y esto produce un comportamiento diferente, que lo observamos ahora. Se puede ver que la casa escalada, que es la casa de color rojo, la coordenada ya no se aleja, ahora se acercan al origen. Como consecuencia, la figura ocupa menos espacio en la pantalla y obtenemos una reducción. Es importante notar algo, no hemos cambiado el algoritmo. El algoritmo sigue siendo el mismo. La función de dibujar la casa, de definir el contorno de las líneas, empezar a dibujar cada línea, cada punto. Y simplemente cambiamos el valor de la escala. Puedo volver a transformarla en una escala mayor y en una escala menor. Y se mantiene. Lo único que cambió es el factor de la escala. Y eso nos muestra una de las ventajas más importantes de las transformaciones matemáticas. Pequeños cambios en los parámetros pueden producir resultados visuales completamente diferentes. Hasta el momento hemos trabajado con dos transformaciones. La primera fue la de ampliación y la segunda fue la de reducción. Ambos casos modificamos el tamaño de una figura. Cuando ampliábamos la casa, los puntos se alejaban del origen. Cuando reducíamos la casa, los puntos se acercaban al origen. Sin embargo, existe otra transformación extremadamente importante en gráficos, por computadora, videojuegos y animación: la rotación. Rotar significa cambiar la orientación de un objeto. No queremos hacerlo más grande, no queremos hacerlo más pequeño, queremos que apunte hacia otra dirección. Y aunque visualmente parece algo sencillo, internamente es mucho más interesante que una ampliación o una reducción. ¿Qué significa realmente? Girar. Cuando nosotros observamos esta figura, vemos una casa. Y si alguien nos dice que debemos girarla, inmediatamente imaginamos el resultado. Podemos imaginarla inclinándose, podemos imaginarla girando lentamente, podemos imaginarla completando una vuelta completa, pero la computadora no trabaja con esa idea. La computadora sigue viendo exactamente lo mismo que veíamos antes, una colección de coordenadas. Por ejemplo, la casa está trazada en estos puntos. Y aquí están los puntos. Es menos 50,50, menos 50, menos 50, 0,100, 50, menos 50, 50 y 50. Nosotros vemos paredes, nosotros vemos techo, vemos paredes, vemos techo. La computadora solamente ve números y por lo tanto el problema real no es cómo giramos la casa, el problema es cómo calculamos nuevas coordenadas para que parezca que la casa gira. Observamos un único punto. Está el punto sobre el eje X. Este está ubicado en el eje X exactamente a 100 unidades del origen. Espera. Vamos a trabajar con un único punto.
Aquí está. No se nota muy bien, pero nuestro punto está a 100 unidades del origen. Exactamente a 100 unidades del origen. Ahora imaginemos que comenzamos a girarlo. Después de algunos grados ya no estará aquí. Su posición actual habrá cambiado. La coordenada X comenzará a disminuir y la coordenada Y empezará a aumentar. Voy a poner otro punto. Y se va a encontrar en esta parte superior. Observamos algo muy importante. La distancia al origen no cambió. El punto sigue siendo a 100 unidades. No se acercó ni alejó. Únicamente cambió de dirección. Y esta es una propiedad fundamental en la rotación. La rotación conserva las distancias. En comparación con la ampliación, cuando ampliábamos, las distancias aumentaban. Cuando reducíamos, las distancias disminuían. Pero cuando rotamos, la distancia permanece igual. Lo único que cambia es la orientación. Precisamente por eso necesitamos una herramienta matemática diferente. Ahora vemos la función de crear matriz de rotación. Esta función tiene una única responsabilidad, la de construir una matriz de rotación. Pero antes de analizarla, quiero aclarar algo. No es necesario memorizar fórmulas. La matriz actúa como una especie de máquina. Nosotros le entregamos el ángulo y ella nos devuelve la instrucción matemática necesaria para girar la coordenada. Por ejemplo, en los parámetros de entrada tenemos los grados. Lo primero que recibe la función es un ángulo. Por ejemplo, puede ser 45 grados, o 90, o 180. Cada valor producirá una transformación diferente. Ahora, seguido, hacemos una transformación a radianes. Los grados son multiplicados por el valor de pi dividido entre 180. Esta es una conversión simple. Suele generar muchas preguntas. ¿Por qué no utilizamos directamente los grados? Pero la respuesta es simple. Las funciones matemáticas de JavaScript trabajan utilizando radianes. Por lo tanto, debemos convertirlos a radianes. Ahora construimos la matriz. Aquí es donde realmente se construye la matriz. Y aunque pueda parecer compleja, lo importante es entender el propósito. Esta matriz contiene información necesaria para transformar coordenadas. No almacena figuras, no almacena imágenes, no almacena objetos. Almacena una transformación. Ahora, transformando un punto. Esta función recibe dos cosas. Por ejemplo, recibe el punto y una matriz. Su trabajo consiste en calcular una nueva posición. Observamos esta parte. El punto es multiplicado por la matriz y se le suma el otro punto multiplicado por otra matriz. Aquí estamos calculando una nueva coordenada. Lo interesante es que la nueva coordenada X depende tanto de la antigua X como la antigua Y. Y así lo mismo ocurre con Y. Y eso es precisamente lo que permite la rotación, porque las coordenadas comienzan a influirse mutuamente, rotando las casas. Es otra función que acabo de desarrollar también. Esta recibe dos parámetros de entrada, una figura y los grados. Aquí aparece una idea muy importante. Hasta el momento hemos estado hablando de un único punto, pero una figura no es más que una colección de puntos. Por lo tanto, si sabemos rotar un punto, sabemos rotar cualquier figura. Lo único que debemos hacer es repetir el proceso para todos los vértices. Y exactamente eso es lo que hace esta función. Recorre todos los puntos, aplica la matriz de rotación y genera una nueva figura. Ahora hemos llegado a la parte interesante. Aquí es donde aparece la relación con la animación. Observamos la variable ángulo. Inicialmente la casa no está rotada.
Pero cada fotograma ocurre esto. Acá. El ángulo se lo aumenta 1. Se lo aumenta constantemente. Primero vale 0, luego 1, luego 2, luego 3 y así sucesivamente. Cada nuevo valor genera una matriz diferente. Cada nueva matriz genera una coordenada diferente. Y esas nuevas coordenadas producen una nueva imagen. Y aquí encontramos una idea fundamental para esta materia. Cuando observamos una animación solemos pensar en movimientos, pero internamente la computadora no mueve objetos. Lo que hace es recalcular posiciones una y otra vez, fotograma tras fotograma, miles de veces. La ilusión de movimiento aparece porque cada imagen es ligeramente diferente de la anterior. Y aquí se puede observar claramente. La casa parece que está rotando, pero en realidad son cientos de fotogramas distintos, resultados de la función para rotarla. Exactamente la idea aparece en los videojuegos. Cuando una nave gira se recalculan coordenadas. Cuando una rueda gira se recalculan coordenadas nuevamente. Cuando un personaje cambia de dirección se recalculan coordenadas. Cuando una cámara rota se recalculan coordenadas. Detrás de todos esos movimientos encontramos transformaciones matemáticas muy similares a las que acabamos de implementar. Lo que observamos en pantalla parece una casa simple girando, pero internamente está ocurriendo algo mucho más interesante. La computadora toma cada vértice, aplica una matriz de rotación, calcula nuevas coordenadas y vuelve a dibujar la figura. La rotación no ocurre sobre la casa, la rotación ocurre sobre los datos que representan la casa. Y precisamente esa idea constituye uno de los fundamentos más importantes de los gráficos por computadora y de la animación digital. Hasta el momento hemos trabajado principalmente con figuras geométricas. Utilizamos puntos, utilizamos líneas, utilizamos la figura de una casa para comprender cómo funcionan las transformaciones. Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo siempre ha sido comprender las transformaciones aplicadas a imágenes. Por eso ahora estamos observando una imagen real, en este caso la imagen de un pixel art. A simple vista parece el dibujo que simplemente está girando sobre la pantalla. Y normalmente como usuarios no pensamos demasiado en lo que ocurre detrás, simplemente vemos una imagen rotar. Pero si analizamos el proceso desde un punto de vista de programación descubrimos que está ocurriendo muchas cosas interesantes. Lo primero que debemos recordar es que vimos al inicio del video, una imagen digital no es un objeto mágico, no es una fotografía almacenada de una manera especial. Internamente una imagen está formada por información, está formada por píxeles y cada uno de estos píxeles ocupa una posición dentro de la estructura organizada. Cuando observamos una imagen de tamaño normal no distinguimos fácilmente esos píxeles, pero si reutilizamos o realizamos suficiente zoom podemos observar una imagen compuesta de pequeños cuadros y eso lo podemos volver a reiterar ahora mismo. La imagen tiene píxeles. Esta es una imagen pequeña de resolución de 32 por 32 píxeles. A simple vista se puede ver los píxeles, se puede hacer la rotación, hasta la deformación de esta. No distinguimos fácilmente esos píxeles, pero si realizamos el suficiente zoom podemos observar que la imagen está compuesta de pequeños cuadros. Cada uno de esos cuadros contiene información de color y la unión de esos cuadros produce una imagen que vemos en pantalla. Esta es nuestra imagen, nos acercamos y se pueden visualizar los píxeles. ¿Qué significa exactamente rotar una imagen? Porque cada muestra de nuestra perspectiva humana la respuesta parece sencilla. Diríamos que simplemente gira, pero una computadora necesita algo mucho más preciso. Necesita números, coordenadas, cálculos. Y aquí es donde se conecta todo con lo que hemos visto anteriormente. Cuando trabajamos con la casa, la computadora no venía una casa, venían coordenadas, venían puntos. Con la figura ocurre una idea similar.
La computadora trabaja continuamente con posiciones, por lo tanto, cuando observamos esta imagen girando, lo que realmente está ocurriendo es que está recalculando posiciones. Observamos la imagen durante algunos segundos, notemos que la imagen conserva su forma, no se vuelve más grande, más pequeña, ni se deforma. Y esto es una característica fundamental de la rotación. La rotación modifica la dirección, pero mantiene las proporciones, mantiene la estructura de la figura, mantiene la distancia relativa entre sus elementos, y en otras palabras, la imagen sigue siendo exactamente la misma. Lo único que cambia es la manera en la que se orienta respecto al sistema de coordenadas, y aquí es donde las matrices de rotación desempeñan su papel fundamental. Recordemos que anteriormente construimos una matriz de rotación. Su objetivo era recibir coordenadas y calcular nuevas coordenadas. Este proceso era repetido por todos los puntos de la figura, y el resultado final era una figura rotada. Lo interesante es que exactamente la misma idea puede aplicarse a objetos mucho más complejos, no solamente una casa, no solamente una figura geométrica. También a imágenes, también a sprites, también a elementos de una animación, también a objetos utilizados en videojuegos. Por eso las transformaciones son una herramienta tan importante dentro de los gráficos por computadora, porque también permiten describir matemáticamente cambios visuales. Cuando ampliamos una imagen, cuando estamos aplicando una transformación, cuando reducimos una imagen, cuando estamos aplicando una transformación, cuando desplazamos una imagen, estamos aplicando una transformación, y cuando la rotamos, nuevamente estamos aplicando una transformación. Desde el punto de vista de la programación, todas estas operaciones tienen algo en común. Trabajan sobre coordenadas, y eso es lo importante de comprender, porque muchas veces pensamos que la computadora trabaja directamente con dibujos, pero realmente trabaja con datos, con posiciones, con números, y posteriormente utiliza estos números para generar la representación visual que aparece en pantalla. Ahora quiero relacionar esto con los temas de animación. Recordemos que esta materia se denomina Introducción y Fundamentos de Animación, y precisamente aquí aparece una conexión muy interesante. Cuando observamos esta imagen girando, podemos decir que estamos observando una animación, pero internamente no existe una imagen que esté girando físicamente. Lo que existe es una secuencia continua de transformaciones en cada instante. La computadora calcula una orientación, un instante después calcula otra orientación, después otra, y así sucesivamente. Cada cálculo genera un nuevo fotograma, y la sucesión rápida de esos fotogramas produce la sensación de movimiento. Sin transformaciones sería difícil o imposible de generar muchos de estos efectos visuales que vemos actualmente. No podemos rotar objetos, no podríamos escalarlos, no podríamos desplazarlos. Una gran parte de las técnicas modernas de gráficos por computadora dependen precisamente de estos principios matemáticos. Por ejemplo, los videojuegos, cuando un personaje cambia de orientación, se aplican transformaciones. Cuando la cámara gira, se aplican transformaciones. Cuando aparece un efecto de zoom, se aplican transformaciones. Cuando un objeto rota en una escena, se aplican transformaciones. Y aunque los sistemas modernos son mucho más complejos, la idea fundamental sigue siendo la misma que hemos estudiado en este trabajo: tomar coordenadas, aplicar operaciones matemáticas, generar nuevas posiciones y finalmente producir una nueva representación visual. Por lo tanto, lo que estamos observando aquí no es solamente una imagen girando. Estamos observando el resultado visible de una serie de cálculos matemáticos ejecutados continuamente por una computadora. Y esa relación entre matemáticas, programación y representación visual es precisamente uno de los fundamentos sobre los que se constituye la animación digital y los gráficos por computadora modernos. Hasta este momento hemos visto las transformaciones funcionando, hemos visto código, hemos visto matrices, hemos visto figuras rotando. Pero ahora quiero detenerme un momento para analizar todo desde la perspectiva de un programador. Porque una de las cosas más interesantes de este tema es que cambia completamente la forma en la que comenzamos a ver las imágenes.
Cuando una persona observa una imagen, normalmente piensa en ella como un dibujo, como una fotografía, como una ilustración. Por ejemplo, si observamos la imagen que está girando en pantalla, es natural decir, estoy viendo una cara. Efectivamente, desde el punto de vista, eso es exactamente lo que estás viendo. Sin embargo, la computadora tiene otra percepción. La computadora no sabe que es una cara, no sabe que es un dibujo, no sabe que es una imagen. Lo único que conoce son datos. Y este es uno de los conceptos más importantes que descubrí al preparar este trabajo. Muchas veces utilizamos tecnología todos los días. Utilizamos aplicaciones, videojuegos, redes sociales, programas de edición y observamos las imágenes moviéndose constantemente. Pero rara vez empezamos o pensamos en cómo la computadora interpreta realmente la información. Cuando comenzamos a estudiar transformaciones, descubrimos detrás de cada imagen de coordenada, descubrimos que detrás de una imagen existen coordenadas, detrás de una animación existen cálculos y detrás de un movimiento aparentemente fácil existen operaciones matemáticas. Eso significa que una transformación visual en realidad es un problema matemático. Y desde el punto de vista, ese no es uno de los aspectos más importantes de la programación gráfica, porque conecta áreas que normalmente estudiamos por separado. Por un lado tenemos la programación, por otro tenemos las matemáticas y finalmente tenemos la representación visual. Las transformaciones son uno de los puntos donde esas tres áreas se encuentran. Durante el desarrollo de este trabajo intenté dejar de pensar como un usuario y comenzar a pensar como una computadora. Por ejemplo, cuando observamos una ampliación, nuestro cerebro, nuestra percepción nos dice la imagen se hizo más grande, pero internamente la computadora no piensa eso. Lo que realmente ocurre es que cierta coordenada fue multiplicada por un factor de escala y ese cambio matemático produjo una nueva representación visual. Cuando observamos una reducción, ocurre algo parecido. La computadora no piensa la imagen. La computadora no piensa la imagen se hizo más pequeña. La computadora simplemente recalcula posiciones. Y el resultado visual que percibimos es una reducción. Lo mismo ocurre con la rotación. Nosotros vemos un giro, la computadora ve coordenadas nuevas. Y creo que esa diferencia es muy importante, porque nos permite comprender mucho mejor cómo funcionan los sistemas gráficos modernos. Actualmente existen muchas herramientas que permiten aplicar transformaciones automáticas. Podemos utilizar bibliotecas, motores gráficos, frameworks y muchas veces una sola línea de código produce resultados impresionantes. Por ejemplo, utilizar una función ya preparada para rotar una imagen y la rotación ocurre instantáneamente. Sin embargo, si solamente utilizamos las herramientas y nunca estudiamos los fundamentos, terminamos usando una caja negra. Sabemos cómo funciona, pero no sabemos por qué funciona. Por esa razón decidí implementar parte de estas transformaciones manualmente, porque el código no era únicamente obtener una imagen rotada. El objetivo era comprender el mecanismo interno, comprender qué ocurre antes de que la imagen aparezca en pantalla, comprender cómo se calculan las nuevas posiciones y comprender el papel que desempeñan las matrices dentro de ese proceso. En relación con la animación, también considero interesante relacionar este tema con la animación. Cuando escuchamos la palabra animación, muchas veces pensamos inmediatamente en personajes, películas, videojuegos, efectos visuales. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, la animación puede interpretarse como una secuencia continua de transformaciones. Por ejemplo, si un personaje avanza, su posición cambia. Si un personaje gira, su orientación cambia. Si un personaje salta, su ubicación cambia constantemente. Si un personaje se acerca a una cámara,
la escala cambia. Si todos estos casos parecen transformaciones, y por esa razón podemos afirmar que las transformaciones constituyen una parte fundamental de la animación digital. Sin transformaciones, muchos movimientos simples no podrían representarse. Otra conclusión interesante es que el tema aparece en muchos lugares, no solamente en animación, no solamente en videojuegos, también aparece en aplicaciones móviles, interfaces gráficas, diseño asistido para computadora, visualización de datos, sistemas de simulación, realidad virtual, realidad aumentada. En todos esos contextos existe la necesidad de mover elementos, cambiar tamaños, modificar orientaciones y representar cambios visuales. Por lo tanto, aunque los ejemplos desarrollados durante este trabajo fueron relativamente simples, los principios estudiados son utilizados en sistemas mucho más grandes y complejos. Si tuviera que resumir la idea del todo el trabajo en una frase, probablemente sería la siguiente. Las transformaciones visuales que observamos en pantalla son el resultado de operaciones matemáticas aplicadas sobre coordenadas. Esa idea parece sencilla, pero realmente resume gran parte de todo lo que hemos estudiado, porque explica la ampliación, explica la reducción, explica la rotación y explica gran parte de la animación digital. Y aplica porque las matrices son tan importantes dentro de los gráficos por computadora. Para terminar, después de analizar estos conceptos, podemos concluir que una imagen digital es mucho más que un conjunto de colores mostrados en pantalla. Internamente está formada por datos organizados de manera estructurada. Las transformaciones permiten modificar esa información para producir cambios visuales, y las matrices proporcionan una herramienta matemática eficiente para descubrir y aplicar esas transformaciones. Comprender estos fundamentos permite entender mucho mejor cómo funcionan los sistemas gráficos modernos y proporciona una base sólida para estudiar temas más avanzados relacionados con animación, videojuegos, gráficos por computadora y procesamiento digital de imágenes. Para finalizar, quiero resumir lo más importante de todo este trabajo. A lo largo de esta exposición hemos visto cómo una imagen digital no es simplemente un dibujo. Desde el punto de vista de una computadora, la imagen puede estar formada por datos. Esos datos representan píxeles y cada píxel tiene una posición dentro de un sistema de coordenadas. A partir de esa idea básica comenzamos a construir transformaciones. Primero vimos el escalado, donde modificamos el tamaño de una figura multiplicando sus coordenadas. Después vimos la reducción, en la que en esencia es el mismo proceso, pero con factor menor a 1. Luego pasamos a la rotación, donde ya no cambiamos el tamaño sino la orientación de los puntos, y para eso utilizamos matrices. Las matrices nos permiten representar transformaciones de forma estructurada y consistente, en lugar de escribir diferentes procedimientos para cada caso. Utilizamos una misma idea matemática aplicando a distintos valores. Después implementamos todo este código, primero en una figura simple como una casa y finalmente en una imagen real en forma de pixel art. Algo importante que quiero recalcar es que en ningún momento la computadora entiende la imagen como nosotros. No existe una cara, no existe una casa, no existe un objeto como tal. Lo que existe son coordenadas que van cambiando, y esos cambios son los que generan la sensación de movimiento. Por eso cuando vemos una imagen girando, en realidad estamos viendo una imagen girando físicamente. Estamos viendo una secuencia de cálculos que se actualizan muchas veces por segundo. Finalmente, este trabajo permite entender algo fundamental, que muchas de las cosas que vemos en animación, videojuegos o gráficos por computadora no son efectos mágicos, sino resultados directos de matemáticas aplicadas a coordenadas. La idea principal que me gustaría dejar es la siguiente. Detrás de cada transformación visual existe una operación matemática que hace posible eso. Y eso es todo.